Va. Perdón, chicos, ¿escuchan algo ustedes o es mi compu? No está hablando nadie, Moni. Ahí se te escuchó bien. Gracias. Capaz que nos metimos mal. La otra vez estaba en el otro link la doctora. Capaz que sí, ¿no? Igual somos varios. Pero la otra vez estábamos No, todos. yo estoy con el celular en el otro link y tampoco está. Estoy sola. Siempre, Angelina, un paso adelante. ¿Viste? Por Es la Dios. edad, la experiencia. O sea que es clarísimo. Gracias, Evangelina. Dios mío, qué sueño. Por ahí empieza el cuarto. Mañana tenemos clase. No, por favor, así ya está. No, porque había La clases profesora con el había dicho que doctor hoy Koch, no sé, el jueves a me las parece, 20. miércoles.
Se me hacen eternas las desgrabadas, la verdad, eternas. Mm, Che, Angelina, ¿no entró en el otro link de casualidad? No, estoy ahí solita, participantes uno. Muy bien, qué lindo. Ni siquiera está el hospedador. Era prórroga, ¿no? Hoy lo que tenía que terminar, supuestamente. Prórroga e inmunidad de jurisdicción, me parece. Ah, inmunidad. Eso es una unidad de público. Es de Sí, derecho es de internacional al público. público. Me Es parece que me exactamente lo dijeron que era mismo. lo mismo, el mismo fallo, todo. Es lo mismo, sí. Manauta, Tal cual. fallito Manauta. Me va a quedar para lo último que lea. Una pregunta, ¿reenvió ustedes hay una clase de una hora, hora y pico, o son esos videitos de 10 minutos? Son esos No, de 10 videos que minutos. están en el campus. ¿Están ordenados? Porque tengo que desgrabar eso. Me queda eso Sí. y... Ah, listo. Yo creo que lo tengo desgrabado. Déjame que si lo encuentro y te lo paso.
porque No, es no la te del calenté, cuatrimestre pasado. no te calenté. Muchas gracias, mi método de estudio, de grabar las clases. Un delirante. Ah, dale, dale. Bueno, Bueno, bueno. Evangelina, sí. No, pero por ahí la podés seguir ya impresa y no es lo mismo por ahí que desgrabarlo, viste, yo por lo menos me tomo 4 horas tarde, soy re lento para desgrabar, pero ya teniéndola, Te digo la verdad que yo desgrabo del primer año, pero estas clases me llevan 8 horas de grabarlas. No, yo 8 horitas por ahí. sí, sí, como las de Ahora me Garabuzo. quedan, las últimas dos me quedan, la de la doctora Yale y la de Rabonese, que me va a llevar como 8 horas cada uno. Yo te diría que busques de orden público, no esta de Ayala, sino la del cuatrimestre pasado. Sí, voy a ver, porque capaz que te agarro también un poco el libro. Ahí pedí los 8, son 8 capítulos de Goldmich que te venden en la facultad. Sí, pero es básicamente para lo que es la estructura de norma directa, ámbito y después, qué sé yo, por otros temas yo me guié más que nada por Golf, por Hobbes, si no te volvés loco. Qué sé yo. Sí, es bastante corto. Sí, sí, pero bueno, con las clases, viste, como que compensa y agrega y bueno, voy armando. Pasa que es el tiempo. Si tuviera tiempo, sí, por ahí haría una comparación, ponerle, no sé, cualquier otro tema con a ver qué dice Golmich. Pero no me dan los tiempos. El problema de Ese esta es el facultad, tema. nunca hay tiempo. Tal cual. Yo los comparé y no dice nada fuera de lo que dicen en las clases. Al parecer, Bueno, Evangelina tiene genial. tiempo. Y Eva le pelea me pelea por chat. Ah, ¿te Perdón, peleas? ¿no será mañana la clase? Porque ella no da los martes. No, sí, hoy quién da. Hoy tiene que dar alguien. Pero Me no atraganté dijo con las Alan pizzas para que ir a la era clase. hoy a las 8. Ella dijo a Dijeron las 8 porque así podíamos terminar el tema, la última clase. Dijo, prefiero yo que estén a las 8. Acuérdense, lo recalcó, pero supuestamente iba a ser el martes. Por eso, no sé por qué la Yo pusieron hoy. No, el lunes. para mí a esta hora no creo que ya sea a esta hora, A por mí lo me menos no hay parece que nada ella los volando. lunes nunca nos da, que siempre nos da el martes. No, capaz que la clase la dieron a las y otro profesor a las 16:45. No, Tomás, yo me metí a esa hora y también éramos 3. No, Ah, No, pero son está en clases. todo, está en todo, querida. Estoy todo el día sentada con el libro bendito este, así que pongo el celular y pongo ahí. No me Chicos, cuesta nada. pero Estoy todo el día sentada leyendo. Ayala, la semana pasada dijo que iba a tratar de que esta semana no hubiese clases, pero solamente el miércoles la de Hoff, pero después no dijeron nada y quedó colgada esa clase del martes. Así que ya veo que no hay clases ningún día. Pero Brandon cuando nos dijo a las 8, ¿no se comunicó con nadie? Fíjense Perdón, el chat. chicos, ahí dijeron que está entrando la doctora. Lean el sí, chat. Ah, buenísimo. estoy intentando. Qué gana de que no haya clase que tienen, por Dios. Ah. Ahí subí la de reenvío de Acosta, desgrabada el cuatrimestre pasado, si alguien la quiere. Ahí al chat, no sé si alguien la ve o si se subió. Pero bueno. Gracias, sí, se ve. Genial. Ay, gracias, Luciano. Ahora me voy a fijar. Ahí la descargué, Sí, la voy a ver. Genial. Bueno, Gracias. genial. Yo hoy ¿A también, dónde la hoy mandaste, estoy con reenvío. Luciano? Al chat. ¿Sabes Dice qué? Ahora clase se me reenvío a olvidó. Acosta. Bueno, gracias. No, por favor. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, doctora. Sí, perfecto. Sí. Ah, bueno, quería saber eso, porque ando con problemitas de internet desde el otro día y por eso tuvimos que suspender la clase. Bueno, ¿eh? Ah, perdón, tenía No escuché la lo que me perra dijeron. mía. No, estaba corriendo mi perra, tenía el micrófono abierto, perdón. Bueno, nosotros en esta clase vamos a tratar de ver los dos temas que nos faltan para terminar con jurisdicción, que es prórroga de jurisdicción e inmunidad de jurisdicción.
No son temas que les vayan a presentar a ustedes grandes problemas, están los dos en el libro del Dr. Hoff, están medios cortitos, algunas cosas de las que no están, cuando tengan los PowerPoint subidos, las van a poder ver en los PowerPoint, así que no se hagan problemas. Pero estudienlo básicamente, por más que esté corto en el manual, un poquito más extenso en los que son 3 libros del libro del Dr. Hoff, ¿sí? No lo estudien de Goldschmidt, a eso me refiero. Porque lo aborda de una forma totalmente distinta. El parcial es lunes y martes, como saben, va a empezar creo que a las 3 de la tarde, y bueno, y a partir de ahí veremos, excepto los alumnos, que hay un grupo de alumnos que quieren rendir el día viernes. Realmente se cambió para el día martes, para el día lunes, perdón, para evitar que los que tenían que rendir el viernes estuvieran en inferioridad de condiciones por sobre aquellos, hipotéticamente, que tenían que rendir el lunes, ¿sí? Entonces, porque un fin de semana por medio, aunque parezca que no, es mucho tiempo a los efectos de un parcial para ustedes, para estudiar y demás. Ahora vamos a abordar estos temas después de esto. Si tienen alguna duda o de esto o de cualquier otra clase que tengan alguna cuestión que plantear, si llegamos la planteamos verbalmente para que todos puedan escuchar la respuesta, y si no, acuérdense que todos tenemos habilitados los chats de la cátedra y los correos para que nos pregunten y les contestamos, no sé si en el momento, pero tratamos de contestarles lo más rápido posible, ¿sí? Para que cualquier duda de hoy al lunes, de hoy al lunes, los que rindan el lunes la puedan evacuar. Hasta el sábado yo contesto, el domingo ya no, ¿sí? Pero porque es domingo solamente, porque descanso, pero hasta el sábado no va a haber problema. ¿De qué les parece a ustedes que hablamos cuando hablamos de prórroga de jurisdicción? ¿Alguno tiene idea de qué se de trata? autonomía, de desplazar la jurisdicción que tiene el Estado por autonomía de la voluntad de las partes hacia una jurisdicción, hacia un fuero elegido por las mismas, por un acuerdo previo, siempre y cuando no haya jurisdicción exclusiva o no esté prohibido, ¿no? La prórroga. Sí, bueno, eso en los términos del código. Entonces, cuando nosotros hablamos de prórroga de jurisdicción, de lo que estamos hablando es de la facultad que tienen las partes de sustraerse del juez que naturalmente debería entender en la causa, ¿sí? Y de ponerse de acuerdo para delegar esa jurisdicción en un juez o en un árbitro, no necesariamente, acuérdense que cuando hablamos de jurisdicción, hablamos de jurisdicción judicial y de jurisdicción arbitral, o sea que cuando se elige esta prórroga se puede hacer a favor de un juez o de un árbitro, y después, en la medida que vayamos avanzando sobre el Código Civil, veremos qué características tiene que tener esta posibilidad de las partes para poder sustraerse de que es el juez natural. ¿Por qué les parece a ustedes que las partes pueden querer prorrogar la jurisdicción? Por conveniencia. ¿Por? Sí, lo dijo alguien recién. Conveniencia, según el interés de las partes. Según el interés de las partes. Y más allá de la conveniencia, ¿qué van a tener que tener las partes en cuenta al momento de prorrogar la jurisdicción? Que sea una materia disponible, que sea patrimonial e internacional. Claro, que no esté prohibido. ¿Y qué más? Que la competencia sea concurrente. Y que no sean los casos en que un país pida para sí la exclusividad de esa jurisdicción. Sí, ¿y qué más? Mucho antes que todo eso. Yo digo, yo con Luciano decido hacer un contrato de compraventa, o no vamos a un contrato de locación, y entonces decidimos prorrogar la jurisdicción en Francia. Que haya un elemento. Una cláusula por escrito. Siempre va a haber un elemento extranjero. Que nos den puntos de conexión. Si hay un caso extranjero. Que haya un contrato atributivo de jurisdicción. Van a poder prorrogar la competencia. Es algo relevante. Esperen, que hay alguien que está hablando ahí por atrás, que de bajito, que no sé quién es. ¿Quién dijo algo? ¿Para mí qué? El caso sea previamente extranjero. Es competencia territorial en asuntos patrimoniales. Sí, eso es lo que dice el código. Pero más allá una de cláusula, una cláusula por escrito. ¿Qué tiene que haber? Un elemento relevante. Un elemento relevante. Acuérdense siempre del tema,
siempre que hablamos de jurisdicción, excepto cuando hablamos de la inmunidad de jurisdicción, que vendría a ser la contracara de todo esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que, más allá del interés que tienen las partes en ir a que juzgue una determinada cuestión un juez que les interesa, ¿sí? El objetivo de prorrogar la jurisdicción es eso, no pueden ir a cualquier juez. Acuérdense que la base de la jurisdicción, para no caer en sentencias claudicantes, es que los contactos sean razonables. ¿Se acuerdan que dijimos el otro día que hay reglas de atribución de jurisdicción que se basan en los contactos razonables? Entonces, yo, por ejemplo, en un contrato, lo que voy a tener que hacer, si voy a prorrogar la jurisdicción, voy a tener que ver o el lugar de celebración, o el lugar de ejecución del contrato, ¿sí? O el lugar de domicilio de las partes, pero voy a tener que ver algún elemento que tenga relación o que sea relevante a los efectos del contrato. Eso, en prórroga de jurisdicción, se llama elemento internacionalmente objetivo. ¿Qué significa? Que yo no puedo buscar cualquier elemento cuando prorrogo. Que voy a las reglas atributivas de jurisdicción, que ustedes ya las vieron en las clases anteriores, y dentro de esas reglas o de esos contactos razonables o reglas atributivas de jurisdicción, elijo aquellos que sean convenientes a la prórroga que yo voy a realizar. ¿Sí? El tema de la prórroga de jurisdicción tenía muchísima discusión cuando en el Código Civil y Comercial no preponderaba la autonomía de la voluntad de las partes. ¿Sí? No es que hoy no tengan que ver tres estadios básicos que son Código Procesal Civil de la Nación, Tratado de Montevideo y el Código Civil y Comercial, pero antes era como que la discusión era más fuerte y más intensa. Ahora, desde que nosotros tenemos como fuente de jurisdicción la autonomía de la voluntad, es como que la prórroga de jurisdicción se ha naturalizado, ¿sí? Sobre todo en lo que es materia de contratos. Porque no está limitada, ¿sí? Después vamos a ver cuando vemos autonomía en materia de contratos, que no tenemos muchas exigencias, más allá del contacto razonable y demás, al momento de exigir o al momento de querer prorrogar la jurisdicción. Entonces, uno que me dé un concepto completito de prórroga de jurisdicción, más allá de lo que yo ahora les voy a compartir para que vean cualquiera y después les voy a subir al campus hoy a la noche para que ya mañana tengan todo. ¿Qué es? Dijimos, es la facultad que tienen las partes de sustraerse del juez natural. De sustraerse del juez natural. Y someterse. ¿En respuesta a qué? A sus intereses. A sus intereses. En base a con un elemento internacionalmente objetivo que sea relevante. Sería. Claro. Teniendo en cuenta para ello que cuando ustedes hablan de, ustedes vieron que el código dice internacional patrimonial, cuestión internacional patrimonial, ahí es cuando hablamos nosotros del elemento internacionalmente objetivo. No puede ser cualquier elemento, ¿sí? Yo si hablo de un contrato no voy a poder ir a la nacionalidad de las partes, que no me lleva a ningún lado, ¿sí? Tiene que tener un contacto con ese contrato. ¿De dónde saco los contactos? De las reglas atributivas de jurisdicción. ¿De dónde saco las reglas atributivas de jurisdicción? De lo que nosotros vimos el otro día o estudiamos como fueron razonables. ¿Se acuerdan que dijimos son aquellos que internacionalmente existen y de los cuales nosotros tenemos la garantía de que si utilizamos o vamos a cualquiera de esos fueros, después la sentencia no va a ser claudicante? Esa es la relación que tiene, por eso es que decimos no puede ser cualquier elemento, ¿sí? Sino que se llama en derecho internacional internacionalmente objetivo. Dentro del tema de prórroga de jurisdicción, nosotros vamos a ver el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que ustedes ya algo deben haber visto con la doctora Frasquina, el reconocimiento y ejecución, aunque sea una partecita. Tenemos que ver el Código Civil y Comercial, obviamente, y vamos a ver los tratados de Montevideo. ¿Alguno sabe qué tipos, en relación al tiempo, cómo puede ser la prórroga de jurisdicción? ¿Cómo puedo yo prorrogar la jurisdicción en relación al tiempo de los actos? Antes. Tiene que ser. Antes. ¿Qué más? Por escrito. No, en relación al tiempo. No en relación a la forma, en relación al tiempo. Y también se puede hacer después cuando acepto la demanda, la contesto. Sí, claro, es cuando se da en el caso de la prórroga tácita.
prórroga tácita. Entonces, antes, Y aún, después, ¿y qué más? y aún cuando está el fuero de protección, también puede prorrogar una vez que se equiparan la igualdad de partes, puede elegir la prórroga también. No, cuando está el fuero de protección no existe la prórroga de jurisdicción. Durante el proceso. No se olviden Ay, Hoff que dice cuando que Dijo eso, doctora. Claro, Lo que pasa Hoff- es que el hay una Hoff parte que dice que dice, una vez que las partes llegan al equilibrio, el consumidor podría prorrogar la jurisdicción. Entonces, lo de ahí que pero pasa después de es que es interpuesta. muy raro, Cosa que la nunca práctica, llega al es muy equilibrio. raro, por no decir que nunca, que las partes lleguen al equilibrio. ¿Por qué? Porque ya no sería fuero de protección. Claro, pero no, La naturaleza del fuero de protección es casualmente el desequilibrio entre las partes. Si no, no habría fuero de protección. Claro, pero Hoff dice que llegan a ese equilibrio una vez que surge el conflicto. Claro, Sí, no habría entonces ahí el problema con que demandado hacerlo podría después. aceptar un foro que no sería el que el legislador pensó que lo protegía. Porque Sí, tenía hasta ahora, los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando hablan de fuero de protección y cuando hablan de normas de consumo, nunca hablan de la posibilidad te digo consumidor porque es lo más fácil, ¿sí? O lo que ustedes tienen más fresco. Cuando habla de relaciones de consumo, nunca habla de la posibilidad de que exista ningún tipo de prórroga. Es más, el principio general, bueno, más con Lorenzetti, ¿no? El principio general del Código Civil es todo lo contrario, es la prohibición de prórroga de jurisdicción. Lo que pasa ¿sí? es que, Perdón, Si bien y te lo que da dice una Hoff- jurisdicción concurrente, eso es otra cosa, porque viste que vos tenés varios, el 2654 te establece varios ítems donde vos podés ir a iniciar la acción. Eso no significa, en términos de la Corte, en muchos casos, que la jurisdicción o que se llegue a un nivel en el cual en una relación de consumo, más allá de una vez que vos estés ya en la cuestión resuelta, pueda llegarse a un equilibrio. Eso en términos de la Corte. Lo que pasa es que en términos de la Comunidad Europea. Claro, pero en el caso del consumidor puntualmente solo puede ser demandado en su domicilio. ¿Y qué pasa si lo demandan en otro domicilio y el consumidor no pone, no hace excepción y contesta la demanda? No interpone La estaría excepción. prorrogando. No interpone excepción de incompetencia, decís vos. Claro. En ese caso No, la no, estaría pero prorrogando. no, la ley dice, el código dice en derecho de defensa, derecho de relación de consumidores, expresamente y taxativamente dice que no se admite la prórroga de competencia. Así que no hay posibilidad de, o sea, va a ser nula cualquier Sería prórroga como expresa lo que probablemente te digan haciendo una... depende de la postura que asumas. Si vos decís, yo tomo el artículo 2654 como literal, no te van a decir directamente, cuando lo pasen a una fiscalía, van a decir no somos competentes porque el 2654 dice que esta demanda debe iniciarse en tal lugar. ¿Sí? En función del mismo Código Civil y Comercial. No, olvídate ya del derecho internacional, aunque fuera derecho interno, es lo que dice un poco Luciano. Al prohibírtelo, no es como en el caso, con uno de los casos que ustedes van a ver acá, que es Sastre con Bibiloni, está bien, que puede haber una doble interpretación entre lugar, domicilio del demandado, lugar donde se cometió el acto, lugar donde sucedieron los hechos y demás. No, en los casos de jurisdicción de protección, esto prácticamente no sucede. No sucede el equilibrio. En lo práctico me refiero, ¿no? En lo teórico, bueno, probablemente. Igualmente, ustedes tienen el jueves una clase, creo que con el doctor Hoff. Doctora. El miércoles. El miércoles, que yo no puedo estar porque tengo otro posgrado, pero que va a hablar de todo esto. Yo creo que va a centrar toda la clase en el tema de jurisdicción. Sí. ¿Alguien dijo algo? Sí, no, a mí también se me prestó confusión, pero yo pensaba que por el hecho de que sea una cuestión de orden público, ya era materia que no era disponible para las partes en ese sentido, por eso me genera esa contradicción, hablando de las leyes de defensa del consumidor. No, por eso, las normas de defensa del consumidor son normas particulares, no es cualquier norma del Código Civil y Comercial que yo puedo, que me permite a mí más interpretación, ¿sí?
es muy taxativa y ahora yo no me puedo acordar el nombre, me tengo que acordar, que me parece que era Holiday Inn, el nombre del fallo, no me voy a acordar ahora, pero después se los subo al campus, en los cuales la Corte habla del tema del, porque eso lo vemos después en contratos, habla del tema de la posibilidad de elegir cualquier fuero que no sea establecido en el 2006-654 y de la negativa a poder prorrogar la jurisdicción. ¿Sí? Después igual, cuando veamos autonomía de la voluntad, que es en materia contractual, ahí lo vamos a ver más en profundidad, pero porque tenemos que ver relaciones de consumo. Pero en este caso quédense con que las partes tienen la posibilidad de prorrogar, ¿sí? En el caso de que prorroguen, tienen que elegir un contacto y toda la línea que hacen, si alguien les llega a preguntar o se les llega a preguntar de dónde surge el contacto razonable, cómo lo encuentro, cuáles son las reglas atributivas, que es todo el camino que lleva a que ustedes puedan elegir el contacto al momento de prorrogar la jurisdicción. Dijeron, antes y después, antes del estallido de la controversia, después del estallido de la controversia, para ya que vayan tomando los términos de las normas, y durante el estallido de la controversia también. En cualquiera de los tres momentos, según la legislación de la que estemos hablando, ¿sí? Se puede presentar la prórroga de jurisdicción. Es cierto que la forma de la prórroga, ahora sí, es escrita o tácita, escrita cuando está volcada en un instrumento que puede ser el mismo acuerdo de las partes o un instrumento anexo, y la modificación que ha hecho el Código Civil y Comercial ahora es que es cualquier otro instrumento que acredite esa prórroga, pero que sea escrito, que pueda ser probado de forma escrita. Con lo cual, los mails podrían ser una forma de probar que se ha prorrogado la jurisdicción, y después la tácita, que el código también es claro, que ustedes que todo esto ya lo deben conocer de otras materias, que es cuando el demandado inicia la demanda en determinado lugar para el demandado, para el actor, perdón, y para el demandado cuando no interpone, como dijo hoy Evangelina, no interpone la excepción de incompetencia, ¿sí? Ojo, que para el Tratado de Montevideo tiene que ser positiva, no puede ser no ficta, tiene que ser positiva. Entonces, como tiene que ser positiva, que no pase en el Código Civil, o ustedes me pueden decir, bueno, cuando el demandado no interpone excepción de incompetencia, se supone que aceptó la jurisdicción impuesta por aquel que entabló la demanda. El artículo 56 del Tratado de Montevideo lo que exige en este sentido es que no sea de esa forma, sino que tiene que ser efectiva, ¿sí? Tiene que estar plasmada para la parte el hecho de aceptar la jurisdicción. Razón por la cual en nuestro código está permitido no contestar la demanda, y no contestar la demanda se toma como aceptación de la prórroga de jurisdicción, y en el Tratado de Montevideo no contestar la demanda no está permitido. O sea, el silencio implica que no aceptó la prórroga de jurisdicción. ¿Sí? Igual vamos a ir normativas por separado. Si no me pasa lo mismo que el otro día, que no pude compartir pantalla, creo que por culpa mía, porque hago las cosas mal, pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Ahí compartimos? Ahí se está compartiendo, todavía no se ve igual. ¿Se está viendo? Sí, sí, sí. Ahí sí. Sí, entonces, esto es un poco de lo que repasamos recién. El ordenamiento jurídico argentino admite la prórroga de jurisdicción en asuntos internacionales y patrimoniales, o sea, en materias disponibles por las partes. Lo vamos a ver más en el 2607, salvo en los casos que se trate de jurisdicción exclusiva o que esté prohibida por ley. Tienen que saber que esto tiene estricta relación con el tema de fuentes de jurisdicción, ya lo dijimos con el 2601, que habla de autonomía de la voluntad de las partes. Las formas, en relación al tiempo, antes, durante o después de la controversia, y el modo verbal, escrito verbal, expresa y tácita, ¿sí? El modo depende de la legislación ante la cual nosotros nos encontremos, ¿sí? No es en todas las legislaciones iguales. Por eso es que después... Consulta. Una pregunta puede ser... Sí. Con el tema de la modalidad escrita, rige como los requisitos también para la prórroga del arbitraje, que se entiende por escrito toda aquella forma que quede constancia, o sí en sí, cláusula... Bien. Sí, Mientras sí, quede constancia... En principio tiene que ser escrita,
el código dice, exige la forma escrita, ¿sí? Y después dice Bien. que se entiende por forma escrita cualquier otro tipo de forma de realizarlo, pero que pueda probarse. Perfecto. O sea, un mail, vos lo probás. Un WhatsApp, vos lo probás. Una comunicación telefónica no la probás. Perfecto. Salvo que sea un audio, pero me refiero, Claro. una comunicación telefónica no la probás, ¿sí? Claro, mientras se Que pueda usted probar. ahí Perfecto. usted dijo que a usted ahí dijo forma verbal, y de que yo pensaba eso, ¿de qué manera probamos la forma verbal? Y el audio puede ser. Que vos lleves un audio, ¿sí? Cualquier forma que sea Van a ver posible de cuando vean interior en consulta. contratos, cuando nosotros veamos en contrato de la compraventa internacional de mercaderías, inclusive en lo que se entiende por autonomía de la voluntad conflictual, hay una parte que lo que establece es que si vos en muchos casos entre las mismas partes prorrogaste la jurisdicción, podés suponer, de acuerdo a esa prórroga, ¿sí? Basado en todas las veces que prorrogaste, que la jurisdicción está prorrogada, por ejemplo. ¿Sí? Pero eso es en materia estrictamente contractual, cuando hablamos de autonomía de la voluntad, que es algo para nosotros hasta extraño, ¿sí? Porque vos me decís, bueno, ¿cómo la pruebo? Pero de los mismos actos de las partes se puede inferir que prorrogan la jurisdicción cuando siempre la prorrogan, cuando siempre hacen el ejercicio de la autonomía de la voluntad de esa prórroga, se supone que después la podés probar en función de los actos anteriores, ¿sí? El Código Procesal Civil y Comercial, en su redacción original, prohibía lisa y llanamente la prórroga, el código más viejo, ¿sí? La ley 21.305 admite la prórroga siempre y cuando se trate, esta es la evolución que ustedes tendrían que más o menos saber, siempre y cuando se trate de cuestiones patrimoniales, la jurisdicción no sea exclusiva argentina, es un poco más restringido que la nueva redacción del código, y que fuera convenida antes de los hechos que motivaron el pleito. ¿Sí? Vieron que dijimos antes, durante y después. Este es un caso de antes. No es la redacción actual, es la de la 21.305. La redacción actual del Código Procesal Civil y Comercial es muy parecida a la redacción de nuestro código procesal, la del Código Civil y Comercial, y dice que debe tratarse de asuntos patrimoniales de índole internacional, que no puede estar prohibida por la ley y que no debe existir jurisdicción exclusiva argentina. Recuerden que nosotros en el Código Civil y Comercial tenemos una norma, que después está en una de las filminas, que dice que cuando las partes prorrogan la jurisdicción, cuando hay una prórroga de la jurisdicción, nosotros entendemos que esa jurisdicción elegida por las partes se transforma en jurisdicción exclusiva. ¿Sí? Lo dijimos cuando vimos jurisdicción exclusiva y concurrente, y está ahora lo vamos a ver en el Código Civil. ¿El acuerdo de elección de foro de las partes sería? Sí. El acuerdo de elección de foro de las partes, una vez que está manifestado, se transforma para las partes, no en jurisdicción exclusiva en general, para las partes en una jurisdicción exclusiva. Sí, ese. Entonces, se admite la prórroga de jurisdicción en temas internacionales patrimoniales. Obviamente, estos temas internacionales patrimoniales, ya lo decía el Código de Montevideo, tienen que ser en materias disponibles para las partes, no en cualquier materia. Por ejemplo, ¿qué puede ser una materia no disponible para las partes? Por más que la cuestión sea patrimonial e internacional. Familia. Cuestión de familia. Laboral. Una cuestión de familia es una cuestión no disponible para las partes. ¿Qué otra cuestión? Laboral. Una cuestión que recaiga sobre qué. Sobre la legítima de los herederos, por ejemplo. Sobre la legítima de los herederos. ¿Sobre qué tipo de bienes? Inmuebles. Inmuebles, porque la jurisdicción es la ley de situación del bien, ¿sí? Entonces yo no puedo prorrogar la jurisdicción. Es más, es uno de los casos de jurisdicción exclusiva de la ley argentina. Entonces, se admite la jurisdicción a favor de los jueces y de árbitros. No se olviden nunca de decir de árbitros, porque normalmente nosotros, como estamos en el Código de Procedimiento, hablamos de jueces y de los árbitros nos olvidamos, y alguien les puede decir que no está completo el concepto si ustedes no hablan de árbitros.
Y dice, puede ser en forma expresa por un convenio de las partes o tácita para el actor por el hecho de entablar la demanda y para el demandado, lo que dijimos recién, cuando no contestare o dejare de hacerlo. ¿Sí? Eso dice el Código Procesal y acá van a tener el artículo completo del Código Procesal después ustedes para leerlo. Entonces, lo más importante, más allá de que debe tratarse de cuestiones patrimoniales e internacionales, es que, insisto, no procede cuando hay jurisdicción exclusiva de Argentina o cuando está prohibida por la ley. Cuando existe jurisdicción exclusiva de Argentina, ya lo vimos en las clases anteriores, cuando vimos jurisdicción concurrente y jurisdicción exclusiva. Quiero un poquito más abajo. Y acá tenemos el Código Civil y Comercial. 2607, 2605 y 2606, que era lo que decíamos. El 2605 vuelve a repetir lo mismo que dice, es casi una copia, entre los tres hacen una copia de el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la estructura nueva del código, esto antes no existía. Materia patrimonial internacional, de los jueces, yo puedo prorrogar en materia patrimonial internacional en jueces o árbitros, en jueces extranjeros o árbitros fuera de la República, excepto que se hable de jurisdicción exclusiva y esté prohibida por la ley. Se lo repito 40 veces porque cuando se toma después siempre de algo se olvidan. Y acá es donde el artículo 2607 dice, asimismo se admite también todo medio de comunicación que permita establecer la prueba por un texto. Ese es el agregado que nosotros no teníamos en el Código Procesal Civil y Comercial. ¿Sí? Vuelve a hablar lo mismo por el hecho de entablar la demanda para el actor, por el hecho de no interponer excepción de incompetencia para el demandado, y el 2606 que dice, el juez elegido por las partes tiene competencia exclusiva, que es lo que hablaba recién Luciano, que dijo que era el 2606. Es facilísimo este tema, no les trae grandes inconvenientes. La filmina esta lo que explica es en lo que es la internacionalidad objetiva, ¿sí? Y que la cuestión debe ser patrimonial. Y acá dice otra vez más o menos lo mismo, que el Código Civil y Comercial, todo otro medio de comunicación que permita acceder a su contenido, y habla de medios electrónicos, que es lo que es más común a los efectos de la prueba. Cuando nosotros veamos cooperación jurídica internacional en la segunda parte, vamos a hacer más hincapié en todo esto de las comunicaciones electrónicas, de los sistemas de cooperación y demás, y en la Convención de Naciones Unidas sobre utilización de medios electrónicos, que no está ratificada por Argentina, y en la CIDIP sobre reconocimiento y ejecución de sentencias, que la deben haber visto con Andrea, y que sí está ratificada por Argentina, y que habla un poco de otros medios que no sean los usuales a efectos de comprobar que existe un acuerdo entre las partes. El artículo que más problemas le trae siempre en los tratados de Montevideo, el Tratado de Montevideo de 1889 no decía absolutamente nada acerca de la prórroga de jurisdicción, ¿sí? Algunos autores lo que dicen es que había una norma en el Tratado de Derecho Comercial Internacional, en la parte de quiebras, de la cual se podía inferir que estaba permitida la prórroga de jurisdicción, pero no han sido mayoría. Entonces, al no haber sido mayoría, no se toma como algo que deba abordarse muy seriamente en relación a esa postura. Sí, el Tratado de Montevideo del 40, en el artículo 56 del Tratado de Derecho Civil y Comercial, no del Tratado de Derecho Procesal, que es lo que dicen siempre, habla de jurisdicción. Y es el que después les va a dar problemas a ustedes en el caso de Sastre con Vivilón. El 56 dice, las acciones personales deben entablarse ante los jueces del lugar a cuya ley está sujeto el acto, materia jurídica del juicio, o en el domicilio del demandado. Y dice, ¿se permite la prórroga territorial de jurisdicción? Sí. Ojo con esto. Después de promovida la acción, ¿sí? ¿Se acuerdan que el Código de Procedimiento decía antes? El Código Civil no dice el momento. El Tratado de Montevideo dice después. O sea que si nosotros hiciéramos una cuadrícula diríamos, el Código Procesal
en una de sus versiones del Código Procesal, que no es la actual, dice antes, el Código Civil y Comercial no dice nada, y acá dice después, de promovida la acción, el demandado la admite voluntariamente siempre que se trate de acciones referentes a derechos personales o patrimoniales. Y lo que caracteriza al Tratado de Montevideo es la última frase, que es: la voluntad del demandado debe expresarse en forma positiva y ficta. O sea, lo que dijimos hoy, esto de yo, por no interponer excepción de incompetencia o por no contestar la demanda en los términos del Tratado de Montevideo, acepto, ¿sí?, la prórroga, en el Tratado de Montevideo no es la forma. ¿Sí? O sea, esto es para defender el derecho de defensa en juicio a ultranza. Claro. Y en realidad lo que pasa es que también vos ubicate en la época del Tratado de Montevideo y después en las modificaciones que sufrió el Código Procesal y ahora en el Código Civil y Comercial. El Tratado de Montevideo es una de las primeras fuentes de derecho internacional privado, por más que no sean universales, ¿sí?, que nosotros tenemos, y tiene sus pequeños atrasos en función a lo que después fue surgiendo de las mismas convenciones de derecho internacional, tanto de la CIDIP como de las convenciones específicas. Pero sí, tiene que ver con la violación del derecho a defensa en juicio. O sea, o vos dijiste que querías esta jurisdicción, o no, supongo que no la querés. ¿Sí? Me lo tenés que decir, ¿la quiero o no la quiero? Por lo cual, cuando no contestás la demanda, no estarías expresando en forma positiva que te oponés a la prórroga de jurisdicción. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y si contestás y no decís nada y no pones la excepción de incompetencia, tampoco? Tampoco. No. ¿Sí? Tiene que ser en forma expresa. Expresamente. Entonces, ¿cuáles son las características de la prórroga de jurisdicción en el Tratado de Montevideo, que son las que se marcan como diferentes del Código de Procedimiento y del Código Civil y Comercial? Primero, que la prórroga es post litem, o sea, después del estallido de la controversia. Segundo, que el demandado debe establecer en forma concreta que se está oponiendo a esa prórroga de jurisdicción. Después, que se trata de derechos personales patrimoniales, no necesitamos que digan internacionales, porque obviamente el Tratado de Montevideo se desarrolla en un marco de derecho internacional. Esta distinción que se hace acá entre el párrafo 1 y 2 y el resto del artículo, ustedes la tienen que conocer, porque es lo que va a determinar cómo se resuelve el caso Sastre con Bibilón. ¿Sí? Volvemos a repetir, el párrafo 1 y 2 hablan de quiénes son, dónde pueden entablarse las demandas cuando se trata de acciones personales, y dice los jueces del lugar cuya ley sea aplicable al acto jurídico o los del domicilio del demandado. ¿Sí? No se requiere consentimiento del demandado, porque esta es una regla de jurisdicción concurrente. ¿Sí? Si bien está el artículo 56, es el que nosotros utilizamos como base de la prórroga de jurisdicción, para este caso en particular, para el artículo 56, artículo primera y segunda parte, no requerimos el consentimiento del demandado como en la prórroga, porque lo que es esto es un caso de jurisdicción concurrente. Ante las acciones personales, nosotros tenemos dos formas de elegir cuál es el lugar donde iniciamos la acción. La primera es, sí o sí, la de el lugar a cuya ley está sujeto el acto. La segunda es del juez del domicilio del demandado. Es una jurisdicción concurrente. O sea, ustedes nunca tienen que decir que el artículo 56, inciso 1 y 2 del Tratado de Montevideo habla de prórroga. No habla de prórroga. El 1 y 2 hablan de jurisdicción concurrente. De ahí en más, el artículo se refiere a la prórroga. ¿Se entiende por si les hacen la pregunta? ¿O no? ¿O alguien no entiende? No entendí. Sí, entendimos. Desglosando el artículo. Cuando nosotros desglosamos el artículo 56, tenemos que dividirlo en dos partes. La primera parte, que son el inciso 1 y 2.
del artículo. El inciso 1 y 2 del artículo, lo que a mí me determina es una jurisdicción concurrente. ¿Sí? Me dice, en caso de acciones personales, yo puedo iniciar la demanda o en el lugar cuya ley está regido el acto, que es la acción personal, o en el domicilio del demandado. Es un caso simple y concreto de jurisdicción concurrente. Le guste o no al demandado, no necesito el consentimiento, porque en la jurisdicción concurrente establecida en materia de tratado, yo no le voy a decir, pero vos querés o no querés, ¿sí? La elección del actor es la elección de en qué lugar inicia la demanda, pero no lo tienen que confundir con la prórroga. La segunda parte del tratado, ¿sí? Del artículo 56, ahí sí empieza a hablar de prórroga. Se admite la prórroga de jurisdicción cuando se tratare, y ahí sí. Y acá estábamos un poco con qué acciones son prorrogables en el ámbito de Montevideo y en el ámbito interno y cuáles no. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Alguien sabe de qué se trata? Porque en este tema tenemos que estudiar 3 fallos. Comte con Ibarra, que ya lo vieron en la clase pasada, en prórroga de jurisdicción, Sastre con Bibiloni, y en inmunidad de jurisdicción, Manauta con Federación Rusa, que es otro de los casos. ¿Alguien leyó, aunque sea por arriba, en qué consiste el fallo Sastre con Bibiloni? Era un accidente de tránsito en Montevideo, en Uruguay. Punta del Consecuencia de ese accidente, Comte lo demanda a Bibilone acá en la Argentina, porque usa el criterio. Sastre, claro. Si fuera oral, ya está, me voy a ir para Alejandro. No, lo demanda. Ya perdiste como en la guerra. Vamos a empezar de ese. Primero, acá es importante que nunca se pide normalmente, pero acá tiene importancia la fecha del accidente. ¿Por qué tiene importancia? Porque la fecha del accidente, que es el 26 de enero, ¿alguien se acuerda de qué año? O lo pongo en pantalla. Del 1966. El 26 de enero de 1966 me indica a mí que qué tratado va a estar vigente. El del 40. El del 40, ¿sí? Si esto hubiera ocurrido el 26 de enero de 1939, hubieran hecho lugar a la excepción de incompetencia. ¿Se entiende por qué a veces ustedes tienen que estudiar las fechas y a veces no? En este caso en particular, la fecha es importante. ¿Por qué? Porque es la que me determina a mí qué tratado voy a tener que aplicar. Yo tengo 2 civiles, el del 89 y el del 40, entonces, como es en el 66, obviamente voy a aplicar el del 40, ¿sí? Si yo les digo, si una pregunta de examen les dice, ¿qué pasa si el caso Sastre con Bibiloni hubiera sido resuelta, el accidente hubiera sido el 26 de enero del 1938, directamente la excepción de incompetencia tiene que hacer lugar la parte, la corte, ¿sí? Porque no estaba admitida directamente la prórroga. ¿Sí? ¿O no? ¿Leyeron el caso? No, pero no es que el tratado de 1889 no trataba directamente la prórroga. Entonces, por eso, lo que les estoy diciendo, ¿es verdad o es mentira? Verdad. ¿Están seguros? Si no lo trataba, ¿por qué no podría plantear la excepción? Nuevamente lo que dijo, perdone, doctora. Yo dije que tienen que tener en cuenta la fecha del caso, que es en el 66, porque ustedes ya leyeron, vamos a suponer que leyeron el caso, ¿no? Que habíamos quedado que lo leían. Tienen que tener presente la fecha del caso porque de acuerdo a lo que se resolvió en el caso, si hubiera sido en otra época, el caso hubiera tenido una resolución distinta. ¿Les estoy mintiendo o les estoy diciendo la verdad? Verdad. ¿Quiénes leyeron el caso? ¿Muchos o algunos? No, yo lo leí, pero eso no. Sí, yo lo leí, tenía. pero no. Yo lo leí, pero no entiendo la relación con lo del tratado anterior. Yo lo que interpreto lo que importante no es los países que lo ratificaron.
No, perfecto, sí, eso sí. Yo lo que yo estoy Pasa yendo un poco, es que- yo Que no estoy yendo un sé, poco más allá. no sé el En que el dice el de tratado del 1889. 89, El en el tratado tratado del del 89 no admite la prórroga de jurisdicción, ¿sí? Es lo que dijimos no, hoy. No admite pero la prórroga sí de permitía jurisdicción. la concurrencia de que pudieran demandar en el domicilio de los demandados. No es un caso de prórroga, Bibiloni, me parece. Claro, eso, tampoco es yo un lo que caso les de estoy prórroga. diciendo es, claro, es un caso de prórroga, pero no se resuelve como un caso de prórroga. Entonces, cuando yo les digo, por eso, ojo en el examen, porque esto lo hago específicamente para que tengan cuidado en el examen, cuando yo les estoy diciendo, tienen que prestar atención a la fecha, porque esa fecha me define si hay prórroga o no. En un caso en el que no se resuelve por la prórroga, como es Sastre con Bibiloni, les estoy mintiendo. ¿Sí? Claro, porque en realidad lo que hace Sastre con Bibiloni en la resolución es diferenciar el primer párrafo con el segundo, diciendo no tiene nada que ver, para la concurrencia no necesitas la prórroga expresa, que es lo que ellos argumentaban, Entonces, que no lo habían pero admitido. pero a lo que voy es a que en el examen se les puede decir, bueno, miren, en Sastre con Bibiloni el accidente fue en 1966. Entonces, nosotros asumimos que el Tratado del 40, esto es todo un verso, ¿no? Obviamente, asumimos que el Tratado del 40 admite la prórroga de jurisdicción y por eso tiene influencia en la resolución de lo que es Sastre con Bibiloni. Y la mitad me dijo que yo estaba hablando bien. Tiene. Estaba Lo diciendo que pasa es que eso es muy tramposo, te hace pensar mucho, te sale humo de la cabeza. No, es una pregunta simple. ¿Cuánta maldad? ¿Cuánta maldad? No. No hubo prórroga ahí. No, porque en ese momento te tenés que poner a comparar y acordarte que en el Tratado del 89 no estaba esa parte. No, No, pero que no hay prórroga en Sastre contra Bibiloni. No es un supuesto de prórroga. Porque se basa en uno de los supuestos de jurisdicción que le da el tratado. O sea, no hay ninguna prórroga ahí. Si es otra cuestión. Por eso es lo que decimos, más que en eso vos tenés que tener presente que el caso se resolvió en función no de la prórroga. El segundo párrafo. Es un caso, Sastre con Bibiloni es un caso que nosotros vemos en prórroga de jurisdicción, pero que cuando la Suprema Corte de la provincia lo resolvió, no lo resolvió como un caso de prórroga. Yo te lo hago más sencillo, yo les pregunto, Sastre con Bibiloni, ¿es un caso de prórroga de jurisdicción? Y me tienen que decir que no. Claro, esa pregunta es buena. Esa es más. La otra era tramposa. Cuando usted Esta también es tramposa, porque vos lo estás viendo dentro de un temario que te habla de prórroga. No, porque yo me voy a poner a comparar los dos tratados y ahí me puede prestar a confusión. ¿Entienden a dónde quiero ir con las preguntas tramposas? O con las preguntas que pueden hacerse sin que tenga ningún sentido lo que se está preguntando. Entonces, si fue antes del 40, ¿qué sería? ¿Y qué? La primera parte del artículo, antes y después del 40, era lo mismo. Bien. O sea, la jurisdicción concurrente, antes o después del 40, en las acciones personales era igual. ¿Sí? ¿En eso estamos todos de acuerdo? El del 40 no tiene la prórroga, el del 89 no tiene la prórroga, el del 40 sí. Cuando nosotros decimos Sastre con Bibiloni es un caso de prórroga de jurisdicción, el único parámetro que tenemos para decir que es un caso de prórroga de jurisdicción es que se interpone la excepción de incompetencia. Sí. ¿Sí? Es el único parámetro que tenemos para decir que es prórroga de jurisdicción. Pero desde ningún punto de vista podemos decir que es prórroga de jurisdicción cuando no se resuelve como un caso de prórroga de jurisdicción. Los que lo leyeron, lo que estoy diciendo, les es más fácil. Discúlpame, ya te contesto. Lo que los leyeron les es más fácil contestarme que los que no lo leyeron porque saben cuál fue el resultado final del fallo. Sí, Rocío, ahora te escucho. Sí. No sé si va por ese lado, pero en realidad lo que entiendo que termina por resolver es diferenciar bien lo que es la ley aplicable del juez competente o de la mala interpretación que hacen en la conjunción del artículo. No, lo que hace, en realidad, la situación la describieron bien los chicos, dijeron, es un accidente ocurrido en la República Oriental del Uruguay, entre un uruguayo y un argentino, lo cual la nacionalidad tampoco tiene nada que ver, cuando Sastre con Bibiloni, cuando Sastre va a iniciar la demanda, la inicia en La Plata. ¿Sí? No la inicia en Uruguay.
Pero Bibiloni, porque Bibiloni también tenía domicilio en La Plata. Por eso, Los la dos inicia en tenían La Plata. domicilio en La Entonces, Plata. Bibiloni lo que hace, dice, Bibiloni lo que hace, para enroscar la víbora de la situación, diríamos, interpone excepción de incompetencia y dice, señores, Competencia. el artículo 56 del Tratado de Montevideo a mí me permite decir que no es competente el juez de La Plata, porque aparte hay otro artículo en el Tratado de Montevideo, que es el 43, que ustedes no lo vieron, que habla que el juez competente es el juez del lugar donde se produjo el hecho. ¿Sí? Eso lo dice el artículo 43, pero no importa, olvidémonos del 43. Pero lo usa como argumento. Él usa como confunde argumento. derecho aplicable con jurisdicción, que es lo que termina diciendo la Corte. Que acá no Claro. se discute. En todo caso, el derecho que se aplicará será el uruguayo, pero la jurisdicción es argentina. Por eso, entonces lo que dice es, para mí, nunca podrías haber iniciado en la localidad de La Plata, porque el artículo 43 habla de el lugar donde se produce el acto, y el artículo 56 no permitiría o podría estar en discusión si yo consiento o no, o que estoy rechazando lo que presuntamente es una prórroga de jurisdicción. Presuntamente, no podemos decir que es prórroga de jurisdicción. Insisto, entonces, ¿qué le dice la Corte? Sí, que te escucho. el inciso 1 y 2, la Corte, por el inciso 1 y 2 se determina el fallo, no por el 3 que era el de Claro, prórroga. por eso. En primera instancia, le hacen lugar, no le hacen lugar a la excepción de incompetencia. En segunda instancia sí le hacen lugar a la excepción de incompetencia y entonces recurren ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y la Corte Suprema lo que dice es, señores, en este caso no estamos hablando de un caso de prórroga de jurisdicción. Estamos hablando de un caso de jurisdicción concurrente. ¿Sí? Y una acción personal, como es una acción de daños y perjuicios, que fue lo que inició, el Tratado de Montevideo me permite iniciarla en el domicilio del demandado. O sea, me permite iniciarla en la localidad de La Plata. Y yo no necesito el consentimiento del demandado para que lo inicien en La Plata, porque no es un caso de prórroga, es un caso de jurisdicción concurrente. Y después dice que el artículo 43, que es el que habla del lugar donde ocurrieron los hechos, no es traído a este juicio y demás, y que un montón de cosas más. Pero en líneas generales, lo que ustedes se tienen que llevar, para cuando existen estas preguntas tramposas, que las puede haber, no les digo que no, pero las puede haber, es que técnicamente, por más que nosotros lo veamos como prórroga de jurisdicción, cuando el juez resuelve, no lo termina resolviendo como un caso de prórroga, lo termina resolviendo como un caso de jurisdicción concurrente. ¿Sí? ¿Por qué? Por el inciso 1 y 2 del Tratado de Montevideo del 40. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, yo les puedo hacer dos preguntas. El caso, que es lo que decía hoy, el caso Sastre con Bibiloni, ¿es un caso de prórroga de jurisdicción? No. Y me pueden decir, bueno, sí, lo vemos dentro del tema, pero no consideramos que se resuelve como una cuestión de prórroga. Esa sería la respuesta correcta. Tiene apariencia de prórroga, pero no es prórroga. Y cuando les empiezo a decir lo de las fechas este y aquello, no, porque el Tratado de Montevideo dice tal cosa, no, porque esto, si no lo leyeron, y no estoy hablando de que lean grandes detalles de la patente del auto, si era verde o era amarillo, quién eran los propietarios, no estoy hablando de eso. Pero si no lo leyeron profundamente el fallo en lo que se pregunta, que es la opinión de la Corte, ustedes me dicen, sí, es un caso de prórroga. Porque yo lo estoy viendo en prórroga, y porque en el campus va a estar en prórroga. ¿Sí? Sí. Tienen que acostumbrarse a esas picardías. Porque yo les hablé 10 minutos de algo que era mentira. Y ustedes me creyeron, porque son buenos todos. Y yo soy mala. Pero tienen que acostumbrarse a que en el examen puede pasar. ¿Sí? La profesora manda, que la profesora manda, usted sabe mucho más que nosotros. O no, no sabemos. Apelamos a la piedad del profesor. Tengo más antigüedad, que no es lo mismo que saber más. Doctora, pero usted no nos tiene que mentir, no nos tiene que mentir usted.
Nos tiene que decir. Pero yo les miento siempre, ustedes no se dan cuenta. No. Mentira, no miento nunca. Pero cuando estamos cerca de un parcial miento, porque quiero ver si se dan cuenta de algunas cosas, ¿sí? Porque Pero después, si no, tenemos los resultados medios complicados. Entonces, hay determinadas cuestiones como, por eso es que yo les digo, cuando estudien, y eso ahora sí va en serio, cuando estudien los casos que se les dan, hagan mucho hincapié en cómo dio el profesor en clase ese caso. ¿A qué le dio importancia y a qué no le dio importancia? ¿Qué pasó como algo anecdótico? Por suerte no van a tener que estudiar el caso Zapata-Timberlake todavía, que nos vuelve locos, ya lo van a tener que estudiar más adelante, con todos los lujos de detalle, pero por ahora, o ya no lo vieron todavía, por ahora traten de estudiar cada fallo como se los da el profesor en esa medida de particularidad o no, y de detalles o no. A mí, con que sepan que no es un caso de prórroga, me alcanza. Sí me interesa la fecha, que no se confundan a Comte con Sastre, porque si no hacemos un despelote que después no nos entendemos ni demás, pero no me interesa tanto el nivel de perfección en fue en tal año y él le dijo y bajaron del auto y le dijo te voy a iniciar una acción en La Plata y no. Bueno, eso no me interesa, la verdad que me interesa lo más general, que es lo que ustedes tienen que saber y es lo más productivo para ustedes. Hagan o no derecho internacional. Vamos a pasar al otro tema, que es inmunidad de jurisdicción, ¿sí? Que es el último tema que me toca dar a mí. ¿Con qué concepto, alguno capaz que ya lo ha visto en el libro, son 3 hojas, ¿con qué concepto ustedes relacionan el de inmunidad de jurisdicción? Con la soberanía de los estados. Con la soberanía de los estados. ¿Por qué? Porque dimos internacional público. ¿Porque lo vieron en internacional público? Es Ahora lo voy a unidad de matar en un rato. ¿Y por qué? ¿Por qué lo relaciono con la soberanía de los estados? ¿Por qué un estado tiene lo que dice que entre pares no hay jurisdicción. Un estado no podría invadir la soberanía de otro estado. Está bien. ¿Alguno tiene o alguno se imagina o puede decir a grandes rasgos qué entiendo yo por soberanía? Que los estados son soberanos para aplicar las acciones jurisdiccionales dentro de sus fronteras, ¿no? Sí, sin que... Poder de decir y hacer el derecho. El poder soberano. Sin la intervención de otros estados. Sin la intervención de otro estado. ¿Sí? El concepto general, el más viejo, el concepto de soberanía, es un poder o es una función pública que tiene el Estado y que le permite que ningún otro Estado, ¿sí?, pueda entrometerse en sus cuestiones que hacen a función pública. Ese sería el concepto general de soberanía. Así como el concepto de soberanía, esto es un concepto de lo que se entendía por soberanía absoluta, ha ido cambiando, con la democracia el concepto de soberanía se ha vuelto un poco más laxo. ¿Pero por qué se ha vuelto un poco más laxo? No porque el Estado no siga siendo soberano, sino porque el Estado, un Estado en ejercicio de sus funciones, como diplomáticos, o los embajadores, o los cónsules, pueden realizar actos que no son actos de Estado. Entonces, nosotros, cuando hablamos de estos temas de inmunidad de jurisdicción, estamos hablando casualmente de esta división entre lo que son los actos de Estado, los actos iuri imperi y los actos iuri gestionis, que eso lo deben haber visto también en público. Los actos que son propios del Estado en su función como Estado y aquellos actos que no son propios del Estado en su función como Estado, sino que el Estado los realiza como entes privados o dentro de su función. A ver si te encuentro acá. De índole comercial o privado, decía. Claro. Sí, en carácter administrativo, dice Hoft. En ejercicio de su carácter administrativo. O de administrativo. Sí, en el ejercicio de su poder administrativo. Entonces, acá tienen una definición que después van a tener de soberanía, ¿sí? La facultad del Estado de ejercer con sus poderes públicos con exclusión de cualquier otro poder. ¿No se ve? No se ve la filmina. ¿No? Se está cargando. Está cargando. Doble clic. ¿Cargó? ¿Me avisan? No.
Todavía no. Yo acá la estoy viendo divina, ¿eh? Ah, entonces deje de compartir, vuelva a compartir, que capaz que se trabó. Vamos otra vez. Chicos, esto no está hecho para mí que soy vieja ya. ¿Se ve? No. Ahí está. Ahí ya está. Ahí está. No toco más nada, ni lo toco más. Bueno, entonces tenemos el concepto de soberanía. Al lado del concepto de soberanía, frente, tenemos el concepto de inmunidad de jurisdicción, que es la renuncia de un Estado a ejercer jurisdicción sobre otro Estado, y como dijo una de las chicas, ¿en base a qué? A que hay que preservar la igualdad soberana y la independencia de uno y de otro Estado, ¿sí? Entonces, el primer concepto que ustedes ven en el libro de Hoff, cuando hablan de inmunidad de jurisdicción, es la relación que existe entre soberanía y Estado. Como el Estado es soberano, yo no puedo demandarlo o yo no puedo traerlo ante mis tribunales, ¿sí? O si no, lo pueden ver de ese lado, lo pueden ver del lado de que renuncio a la posibilidad de que en ejercicio también de mis funciones estatales, yo pueda traer a un Estado o someter a un Estado a los tribunales argentinos. A ver si bajamos acá. La fundamentación legal de esta inmunidad de jurisdicción es el artículo 117 de la Constitución Nacional. Después, no se hagan problema porque yo en un rato lo subo. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Y ahora sí, los que vieron Internacional Público, el decreto 1285 del 58. El decreto 1285 del 58, para los que vieron público, ¿de qué me habla a mí? ¿Se acuerdan? O para los que vieron privado también, porque lo pueden haber visto. No lo vimos. Vimos, pero no vimos tanto. Bueno. La cláusula Gronda. De la Convemar. Es la cláusula Gronda. Cuando ustedes vieron orden público, lo vieron con Mariana, ¿sí? ¿Qué función tiene el orden público? Excluir la aplicación del derecho extranjero o el reconocimiento de la sentencia o laudo extranjero que va a violar los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del juez. Perfecto. Entonces, el orden público sirve de barrera a la aplicación del derecho extranjero. En paralelo al orden público, hay dos instituciones que no tienen el mismo efecto que el orden público, no son tan efectivas como el orden público, pero que también podríamos nombrar como características negativas de la consecuencia jurídica, y que tienen relación con esto de inmunidad de jurisdicción, que son la retorsión y la reciprocidad. Eso sí lo vieron en internacional público, perdón. ¿Sí? Entonces, la retorsión y la reciprocidad, cuando nosotros hablamos de jurisdicción, la reciprocidad es un concepto que va a hacer que yo pueda o no pueda demandar al Estado extranjero si el Estado me demandó, ahora lo vamos a ver mejor a mí, me demandó a mí o no en una situación parecida. Con lo cual, la reciprocidad no deja de ser una forma o una barrera de aplicación al derecho extranjero, ¿sí? No en los mismos términos que el orden público, pero lo ubicamos en el mismo lugar que el orden público, con un nivel inferior sería. ¿Por qué? Si ante tal situación me hiciste tal cosa, si vos me querés demandar a mí, yo te digo no, o sí. O sea, te pongo un tope a lo que vos podés hacer en relación a la misma situación. Y eso es la cláusula Gronda, ¿sí? La cláusula Gronda lo que dice es, ahora lo vamos a ver después, que un Estado argentino, ustedes no se olviden que el 1285 a nosotros lo que nos habla es de la inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero. O sea, tanto el 117 como el 61 de la Convención de Viena de 1961, Relaciones Diplomáticos y Consulares, y el 24 del 1285, a nosotros nos habla todo eso de inmunidad de jurisdicción. O sea, las tres normas nos dicen, el Estado extranjero no puede ser demandado en la relación, en los términos que están en esta filming, ¿sí?
El principio general para la Argentina, ¿cuál era? Que el Estado extranjero no podía ser demandado. Hubo una modificación al artículo 24 en el cual que decía, no se dará curso a la demanda salvo que el Estado extranjero hubiese consentido, ¿sí?, ser demandado. ¿Y cómo lo consentía? Argentina, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, tenía que informar al Estado extranjero que iba a ser demandado y el Estado extranjero darle el consentimiento. En ese caso podía ser demandado. Entonces, la primera postura de inmunidad de jurisdicción es más o menos como la de prórroga. Es inmunidad de jurisdicción absoluta. Yo no puedo demandar nunca al Estado extranjero. Una segunda postura que surge con una modificación del decreto 1285 dice, bueno, esperen, yo puedo demandar al Estado extranjero siempre y cuando el Estado extranjero me autorice, con lo cual es más que irrisorio, porque ningún Estado me va a autorizar a demandarlo, obviamente, ¿sí? Pero dicen, mi Ministerio de Relaciones Exteriores libra o informa a la embajada del Estado extranjero, por ejemplo, que Rusia va a ser demandado en Argentina. Si Rusia consiente la acción, yo puedo seguir adelante con la acción. Si Rusia no la consiente o no autoriza, ahí se murió la demanda contra el Estado extranjero. ¿Sí? Es como una postura intermedia a la actual postura. ¿Entienden lo que voy diciendo o quieren que se los diga de otra manera? O sea, en un principio no se podía demandar al Estado extranjero, después se modificó y solo si el Estado extranjero admite a través del procedimiento que dijo recién del Ministerio de Relaciones Claro, todo Exteriores. a través del procedimiento. El Ministerio de Relaciones Exteriores, imagina que notifica a la embajada y la embajada debe contestar, pero debe contestar. Es un poco como decíamos hoy en el Tratado de Montevideo, el demandado debe decir, no debe guardar silencio. El silencio no implica contestar. Debe contestar, debe expresar su voluntad de que está de acuerdo con ser demandado. Eso sí, bueno, sí. En Manauta lo que plantean los accionantes es que no dice que sea expresa esa manifestación. Bueno, sí, lo que plantean los accionantes sí, y lo que plantea la Corte dice, bueno, pero el silencio es igual a decir que no. ¿Sí? Porque en Manauta se sigue todo el procedimiento, aparte de otras razones. En Manauta se sigue el procedimiento de notificar a la embajada rusa que iba a ser demandada y la embajada rusa guarda silencio. Y cuando guarda silencio se interpreta como que el silencio puede ser interpretado de dos formas, o como que consiente o como que no consiente. En las sentencias de primera instancia se interpreta como que está consintiendo y en la Corte dice que no. Esa es la gran diferencia, aparte del tipo de acto. Entonces, la tesis de la inmunidad absoluta es la de la Convención de Relaciones Diplomáticas, la del 1285 en su texto original y la del 117 de la Constitución. Una forma de que esa inmunidad o de ceder a esa inmunidad es cuando yo notifico al Estado si quiere ser demandado. En la práctica, nunca ningún Estado, obviamente, consentía ser demandado. ¿Sí? Después, históricamente, empiezan a surgir como decíamos, con la democracia y con el advenimiento de estas facultades que tiene el Estado extranjero de actuar en función en su carácter de Estado o en su carácter de ente privado para algunos actos, empiezan a surgir lo que son las teorías restringidas. Acá tienen la teoría de la inmunidad absoluta. Establece que existe imposibilidad de que un Estado pueda someterse a la jurisdicción de otro. Me están hablando a mí, no. Salvo que mediare consentimiento expreso. ¿Sí? Esta es la de la inmunidad absoluta. Después tenemos la teoría de la inmunidad relativa o restringida. Y la teoría de la inmunidad relativa, lo que dijimos que hacía, era distinguir entre actos de imperio y actos de gestión. Los actos de imperio, o sea, aquellos actos que el gobierno realizaba en su carácter de soberano,
yo no podía demandar al Estado extranjero. Persiste la inmunidad de jurisdicción, ¿sí? Subsiste la inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero. Cuando el Estado extranjero realiza actos de imperio, goza de inmunidad. Ahora, cuando el Estado extranjero realiza actos de índole comercial, privada, que podrían ser realizados por cualquier persona física o jurídica, está comprometida la soberanía y el poder estatal del otro Estado. Entonces, estos no requieren un resguardo específico. Cuando se lleva a cabo actos de índole privada, la inmunidad de jurisdicción cede y el Estado extranjero debe someterse a juicio. Entonces, inmunidad absoluta, inmunidad restringida. Y la diferencia en la inmunidad restringida de los actos de gestión y de los actos de imperio. Cuando no entiendan algo me van diciendo. Una consulta. Esto, Sí. por ejemplo, se relaciona con lo que vemos después del CIADI, que lo han mencionado en un par de ocasiones, sobre inversiones privadas. Se relaciona con eso. Tiene una relación. Tiene una relación porque vos acordate que muchas veces cuando vos hablas de CIADI y de las relaciones privadas, te dicen que uno de los problemas era que quien defendía, o sea, o quien se presentaba a defender a esas situaciones, era el Estado como Estado mismo. ¿Sí? Entonces, lo que se trata es de evitar ese desequilibrio, de que en función de la inmunidad de jurisdicción, el Estado no te pueda decir todos estos actos los hago como Estado, como en mi carácter soberano. Por eso se lleva a la distinción. Claro. La ley actual, la ley 24.488, establece, dice que el Estado extranjero no puede ser demandado y establece una serie de excepciones. Dice, cuando fuera demandado por cuestiones laborales, por nacionales argentinos o residentes, cuando fuera demandado por daños y perjuicios derivados de delitos y cuasidelitos, cuando fuese demandados por acciones sobre bienes muebles, cuando se tratara de acciones en la calidad de Estado extranjero como heredero o legatario, que era una de las cosas que había hoy uno de los chicos, y cuando habiendo acordado por escrito someter a arbitraje todo litigio, y acá tiene que ver con el CIADI, con una transacción mercantil, pretendiera invocar la inmunidad de jurisdicción de los tribunales argentinos en relación a la interpretación del convenio arbitral. O sea, el Estado extranjero tiene inmunidad, tiene que consentir expresamente que aplica, ¿sí?, que se puede aplicar una convención internacional o un acuerdo, salvo estas excepciones. Y la redacción de esta ley es una ley que es producto de la jurisprudencia en realidad. Ustedes saben que nosotros normalmente en los casos aplicamos la ley cuando ya tenemos el concepto bien desarrollado de inmunidad de jurisdicción. La ley 24.488 es al revés, es el producto del caso Manauta, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Es el producto de que la jurisprudencialmente se empezó a determinar que cuando el Estado extranjero actuaba como ente de carácter privado, en ese caso era demandable, por decirlo de alguna forma. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, sí, no me queda claro la cuestión de la reciprocidad. ¿Eso es parte también de la teoría, la postura de la inmunidad absoluta? Porque tengo un apunte que habla de que en realidad con eso se morigera por el decreto ley 9015. Espera no que sé yo qué buscando, porque me parece que acá está. El tema es así. El principio, lo vuelvo a repetir para hacer un hilo, para que vos entiendas, para que te resulte más fácil, Rocío. El principio general era 117 de la Constitución, la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y el decreto 1285. Entonces, el decreto 1285 sufre una modificación en la cual dice que si el Estado consciente puede ser demandado, e incluye lo que ustedes en público vieron como cláusula gronda, que yo esta filmina no la pasé. Cuando un Estado somete jurisdiccionalmente a la República Argentina ante sus tribunales, es decir, un Estado extranjero impone al país sus tribunales, la cláusula gronda lo que dice es, si el Poder Ejecutivo puede declarar con respecto a un país determinado la falta de reciprocidad a los efectos consignados en esta disposición. ¿Qué significa?
Si ante determinado caso a vos te demandaron, el Estado extranjero te demandó, por más que el 1285 te prohibiera demandarlo en principio sin el consentimiento, es como un te devuelvo lo que hiciste conmigo. ¿Sí? Si vos, ante esta circunstancia en la cual no me podías demandar, me demandaste, lo que hago yo es devolverte el favor, sería, por decirlo de alguna forma grosera, ¿sí? Te demando ante la misma circunstancia. ¿Entendés ahora? Profe, una Igual es pregunta. más público que privado, ¿eh? Una pregunta. ¿Lo podrías volver a explicar? Porque me mezclé con el tema de la tesis. ¿Esto estaríamos hablando de la tesis de inmunidad absoluta, lo de la cláusula Gronda? Esto está dentro de la tesis de la inmunidad absoluta y cuando hablamos del consentimiento. O sea, ¿qué pasa si el Estado no me da el consentimiento? En principio no puedo demandarlo. La excepción al principio es la cláusula Gronda, que dice, si el Estado extranjero ante una situación igual, sin mi consentimiento me demandó, yo hago lo mismo. Presentada una situación de iguales características, consiento que se inicie acción contra ese Estado. No es lo políticamente correcto, no es lo internacionalmente correcto, ¿sí? Pero este es un tema de reciprocidad. Vos me hiciste esto, yo te hago lo mismo. Sería una forma muy bruta de decirlo, no lo digan así en el examen. Es un tema de reciprocidad. Pero me refiero a que es así. O sea, estamos dentro del marco de la inmunidad de jurisdicción siempre. Y dentro de la inmunidad de jurisdicción estamos también dentro del marco en el cual el Estado extranjero puede consentir ser demandado, que no lo hace nunca. Entonces, la pregunta sería, ¿hay alguna excepción a que cuando el Estado extranjero no consiente ser demandado, ustedes igual puedan someterlo a la jurisdicción de nuestro país? Sí, por la cláusula ¿Cuál grande de es? la reciprocidad. Sí. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. La excepción es la aplicación de la reciprocidad a través de la cláusula Gronda. Que ya les digo, concretamente ustedes lo ven más en derecho internacional público, porque todo lo que es relaciones con el Estado y eso lo ven en derecho internacional público. Acá lo vemos como un poquito soslayado para llegar a lo que queremos nosotros, que es lo que hace más a nuestro derecho, que es la teoría restringida, qué pasa con los actos privados que realiza un Estado. ¿Sí? Yo después lo que voy a hacer, a modelo de ejemplo, no lo van a tener que estudiar, les voy a subir un fallo de la Corte en un caso en el cual uno supondría, ¿sí? Es un caso en el cual unos argentinos entran a España y en función de no reunir las condiciones que el pasaporte requiere para la entrada en España, se les impide, y bueno, con todos los daños que le ocasionan, que tengan que volverse a la Argentina y demás. Y entonces la problemática está en si ese acto por el cual el gobierno español le impide la entrada al territorio español es un acto de gestión o es un acto de Estado. Es un acto de gestión porque en realidad es un acto privado de una persona que quiere entrar a un país y no se lo deja por determinadas condiciones, o es un acto de Estado porque yo, en función de mi poder público, exijo determinadas condiciones para que vos entres a mi país. Pero se los voy a dar solamente para que ustedes, más allá del fallo Manauta, tengan casos en los que aparentemente nosotros podemos presumir que un acto es un acto de Estado y la Corte determina que es un acto de gestión, como es este caso. ¿Sí? Porque lo más lógico, si yo se los planteara en un cuadradito, en una filmina, ustedes me dirían, no, esto es un acto de imperio. Y sin embargo, la interpretación de la Corte es distinta, ¿sí? Pero se los voy a dar para que lo tengan a modo anecdótico, no se va a tomar. Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan que hay dos posturas, ¿sí? La inmunidad absoluta y la inmunidad relativa, pero dentro de la inmunidad absoluta hay algunas variantes. Por ejemplo, esta, que es la cláusula Gronda, o por ejemplo, la posibilidad de que el Estado pueda decirme sí, me podés demandar. ¿Alguno leyó el fallo Manauta? Manauta con Sí. ¿Usa? Dale.
Juan Cruz, ¿qué dice? Bueno, a grandes rasgos lo que me acuerdo era que se demandaba a la embajada rusa en Argentina por un daños y perjuicios por un conflicto que había habido, o sea, los actores tenían por aportes y creo que eran asignaciones en una revista que llevaba adelante la embajada. En Bien. primera instancia, y se quería demandar a la... O sea, ¿qué al relación Estado. los unía con la embajada? Una relación laboral. Eran Una relación empleados. laboral. Bien. Entonces, discúlpame que te corto la dice. Los actores trabajaban para la embajada rusa no les hace los aportes ni las contribuciones que ya pasamos a una esfera privada que tiene que hacer en función de la reglamentación argentina, y entonces Manauta y otros actores reclaman a la embajada rusa, ¿sí? A través de un daños y perjuicios, estos aportes que no le habían realizado. ¿Qué dice primera y segunda instancia? Ahora sí, seguí si querés, Juan, si te acordás. Que, bueno, compartían la idea de que no le iban a dar lugar a la demanda porque no había consentimiento para someter a juicio, o sea, el Estado no había dado el consentimiento. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? ¿Habían notificado o no al Estado extranjero? O sea, ¿se había notificado o no a la embajada rusa de que se iba a iniciar la demanda? Pero no contestó. Sí, pero no habían contestado. Claro, Lo la embajada rusa, el Ministerio de Relaciones Exteriores le comunica a la embajada rusa, porque por la época, esto sí, por la época en que se desarrolló el caso, tenía que hacerse, a la embajada rusa para que dijera si consentía o no ser sometida a juicio, y la embajada no dice nada. Y consideraron que era como un no, como una negativa. Entonces, en primera y segunda instancia, el silencio es un no, y como es un no, no puede ser demandado. ¿Qué teoría utilizan? Inmunidad absoluta. Inmunidad absoluta. Inmunidad absoluta. Ahora sí, Juan Cruz, ¿qué dice la Corte? ¿Qué teoría utiliza y qué dice? ¿Te acordás? Juan Cruz. Nos dejó sin la no, acá estoy. No, la Corte lugar, por el contrario, hizo lugar a la demanda. Y bueno, hizo un distingo entre, bueno, la teoría restringida de la inmunidad de los estados extranjeros, o sea, aplicó. Claro, lo que hace la Corte es decir, bueno, acá lo que nosotros distinguimos es si el acto que realizó la embajada rusa es un acto de gestión o es un acto de Estado. Entonces dice, siendo una relación laboral que une a la embajada con Manauta y el resto de los actores, no es un acto de Estado. Es un acto de gestión, es un acto que pertenece a la esfera privada, en la cual el Estado está actuando como persona jurídica, ¿sí?, en los términos del Código Civil, y no como Estado en los términos del derecho internacional público. Entonces, como está actuando como si fuera una persona jurídica, yo lo puedo demandar. O sea, la inmunidad cae y lo puedo demandar. Y hace lugar a la demanda, ¿sí? Sin perjuicio de recalcar primero que un Estado no puede intervenir en las cuestiones de otro, ¿no? Como es la Corte en algunas cosas. Entonces dice, nosotros reconocemos que un Estado no puede intervenir en otro Estado en función de la soberanía, y reconocemos que en principio el Estado goza de inmunidad absoluta. Pero en este caso, en el cual los actos que realiza no son actos de gestión, ¿sí?, y no acto de imperio, podemos demandarlo. ¿Alguna duda? No. Son facilísimos estos temas, no les tendrían que dar, algo que la profesora les mienta, ningún problema. Esa sentencia que tiene un carácter declarativo. Sí, no sé quién me quería preguntar. Porque después no se puede hacer virtual, o sea, queda ahí como sentencia. ¿Por qué decís que no se puede hacer? Y porque la vas a ejecutar contra el país extranjero. Y tendrás que pedir el reconocimiento y la ejecución tendrás que pedir el reconocimiento de la sentencia en el país extranjero para después ejecutarlo. Claro, de hecho, este fallo lo vemos también en laboral, y la anécdota es que jamás le pagaron.
Sí, bueno, sí, jamás le pagaron. Pero tendrías que pedir el reconocimiento para después ejecutar. No creo que si no te conceden un embargo contra el Estado argentino, te vayan a embargar. Los únicos tarados a los que le embargaron las fragatas somos nosotros, pero no creo que en otro lugar pase. Básicamente es así, chicos. No creo que te embarguen. Sin embargo, el tema de la fragata Libertad también es un caso de inmunidad de jurisdicción, que no lo damos porque damos Manauta, porque es el que origina la modificación de la ley. Pero cualquier cosa, si el doctor Acosta se los pregunta en el examen, porque les toca con el doctor Acosta, le dicen que yo les dije, que yo no se los di, les dicen así. Pero en una época nosotros dábamos, dentro del tema de inmunidad de jurisdicción, el caso de la fragata Libertad. ¿Sí? ¿Cómo había pasado? ¿Por qué se había podido embargar? ¿En qué términos se había embargado? Porque es casualmente un caso de inmunidad de jurisdicción, con un buque de bandera. Que aparte no tenía nada que ver con las inversiones extranjeras, es algo distinto, pero bueno, para no complicarlos les damos Manauta. Entonces, en jurisdicción y en inmunidad de jurisdicción y prórroga, solamente 3 fallos, y van a ser los que yo le paso a Mariana, que son Ponte con Ibarra, Sastre con Bibiloni y Manauta. ¿Sí? Estos son los 3 fallos. Cuando ustedes dentro de 1 o 2 días tengan la lista de fallos, creo que se las van a publicar probablemente en Facebook, de esto van a ser estos 3, ningún otro. Ni Booking, que antes se daba, ni el caso de la fragata Libertad no lo dimos, ¿sí? Vamos a dar los 3 básicos para que ustedes también, como tienen mucha carga de temas, no se les complique. Muchas gracias. Nos veremos el lunes, no sé con quién el viernes, alguien sé que rinde el viernes, no sé los apellidos todavía, con algunos, con los valientes que vayan el viernes, y con el resto de los valientes nos vemos el lunes y el martes. Por ahora, a partir de las 15, bueno, no sé quién me va a tocar tomarle, saben que somos 3 salas, y bueno, y después ustedes están divididos en salas, y en función de eso es con quién van a rendir. Igual el repechaje es en una sala distinta, no se hagan problema por cualquier cosa. Así que nos vemos lunes y martes. Cualquier duda que tengan sobre este tema o sobre cualquier otro, me mandan al chat, o mejor me mandan mail, ¿sí? No por chat, me mandan un mail y yo se los contesto, más fácil, ¿sí? Porque lo contesto directamente de la casilla mía. Suerte, y no estudien hasta la última hora, no estudien hasta las 5 de la mañana del domingo, porque lo que no se sabe hasta el viernes o sábado, ya el domingo no lo aprendo, se los digo por experiencia. Entonces, bueno, nos vemos el lunes. Suerte y estudien. Gracias. Buenas noches.